¿Dudas? Calma que aquí estoy yo. Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video Vamos a simplemente resolver un problema de estática. Ok, empezamos con la transmisión. Esto vendría siendo el segundo episodio del podcast para aprender alguito. Voy a hablar en español venezolano. Voy a soltar el español neutro, voy a hablar en español venezolano. Y Ok, vamos a resolver este problema. Es de estática tridimensional. Es un problema bastante fastidioso. A ver, la placa mostrada viene dada por un cuarto de circunferencia de radio R igual a 6 metros y de espesor T igual 0.5 metros. La masa de esta placa está uniformemente distribuida. O sea, ahí tiene un mes. O sea, vamos a aclarar eso. La masa de la placa está uniformemente distribuida y tiene un peso de 20 newtons. Reduzca el sistema de fuerzas activas a los puntos A y B. Calcular el momento resultante de este respecto al eje AB. Discutir si el sistema es hipostático, isostático o hiperestático. Calcule todas las reacciones de vínculo que pueda y discuta si sus resultados tienen sentido físico. Ok, entonces nos piden varias cosas, ¿no? Lo que nos piden: 1. Reducir al punto A. 2. Reducir al punto B. 3. Calcular el momento respecto al eje AB. 4. Discutir si el sistema es hipostático, isostático o hiperestático. Calcular todas las reacciones de vínculo posibles de calcular. Y por último, indicar si nuestros resultados tienen sentido físico. Wow. Tantas cosas que buscar y tan poco tiempo. Increíble. Verdaderamente me llena de gozo esta situación retadora en la que me encuentro. Entonces vamos a analizar este sistema. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Vemos, tenemos un cuarto de disco, un cuarto de placa, un cuarto de placa de disco. Es una especie de cilindro bastante chato. El radio de este cuarto de placa circular es 6 metros, es decir, la distancia de este punto hasta este punto es de 6 metros. El espesor de esta placa es de 0.5 metros, que básicamente esta pequeña distancia es de 0.5 metros. Me dicen que la placa tiene un peso de 20 newtons y que la masa de la placa está uniformemente distribuida. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Tenemos fuerzas puntuales aplicadas. Estas de acá, de 15 newtons y de 20 newtons activas. Tenemos las reacciones de vínculo en los puntos B, D, E y C. Tenemos que esas son, como digo, reactivas. Tenemos la carga distribuida en la superficie superior de la placa. Tenemos esta carga distribuida en un área rectangular, particularmente un cuadrado de lados 1 metro y 1 metro. Y tenemos, por supuesto, el peso de la placa. Esto es algo sumamente interesante.
Entonces, bueno, cuando nos piden reducir el sistema al punto A y al punto B, se refieren a las cargas activas. Vamos a poner aquí cargas activas. Porque claro, si tuviéramos en cuenta las cargas reactivas, necesariamente la reducción daría 0. Entonces, aquí está lo interesante. Empecemos por lo más difícil. No es lo más difícil, pero... Parte 1. Empecemos por las cargas volumétricas. Es decir, el peso de la placa. A ver. El peso de una estructura o de un cuerpo es simplemente su masa por la gravedad. ¿Ok? Y aquí ya lo tenemos. Que da 20 newtons. Es decir, ni siquiera necesitamos el valor de la gravedad. Ahora, lo pertinente de esto es ¿dónde se aplica el peso? ¿Dónde se aplica el peso de esta placa? Bueno, ahí es un poquito más complicado. Analicemos ahora los ejes. Ok, entonces... Ok, esto es el plano. La placa, básicamente si la vemos desde arriba, su superficie superior estaría contenida en el plano XY. Y la posición del peso realmente no importa en... O sea, el punto de aplicación, la coordenada en Z del peso realmente no importa. Ya vamos a ver de qué estoy hablando. W es igual a menos 20 newtons en K. El peso actúa en K, es decir, en la dirección Z. No importa realmente en qué altura en Z exactamente está aplicado el peso, porque no importa el punto específico sobre el que actúe la fuerza, siempre y cuando esté situada en la línea de acción correcta. Entonces, y todo esto está referido simplemente al momento que puede hacer el peso respecto a un punto cualquiera. Es claro que cuando haces momentos, el momento del peso, por ejemplo, con respecto a un punto P cualquiera, va a tener una coordenada X del centroide o X del centro de gravedad en Y más X del centro de gravedad más Y del centro de gravedad en J, y esto aquí no va, más Z del centro de gravedad en K. Entonces, básicamente el motivo por el cual realmente no nos importa el momento del peso con respecto al punto O. Claro, el peso está aplicado en un punto G, que es el centro de gravedad. Entonces, aclaremos aquí. Sea G el centro de gravedad sea G el centro de gravedad de la placa. En este punto se situará el peso de esta. Entonces el momento de la placa con respecto, el momento del peso de la placa con respecto a un punto P cualquiera va a ser la posición del centro de gravedad de la placa respecto al punto P cualquiera cruz el propio peso de la placa. Y claro, es lógico que cuando hagas el producto vectorial
lógicamente el momento del peso va a ser simplemente cuando se haga el producto vectorial ZG cruz menos 20N en K, ZG en K cruz menos 20 newtons en K. Lógicamente eso no va a hacer ninguna diferencia, o sea, no va a tener ningún tipo de influencia en el momento. En el producto vectorial para calcular el momento del peso se anulan el producto de las componentes en Z. Buena aclaración esa. Ahora, lo que sí nos interesa, por supuesto, son las posiciones en X del centroide y en Y del centroide, del centro de gravedad. Que en este caso, suponiendo gravedad uniforme y sabiendo que la masa de la placa está uniformemente distribuida, los centroides en X y en Y estarían, por supuesto, coincidiendo con el centro de gravedad y asimismo con el centro de masas. Entonces, a efectos prácticos, si esta es una distancia de 6 metros, digamos, no, vamos a poner un poquito más por acá. Sí, digamos que esto es 6 metros. Y digamos que entonces digamos que esta es la placa, la estoy dibujando en azul. Esto lo vamos a analizar realmente bidimensionalmente. Al ser una placa básicamente uniforme, podemos analizar solo una sección transversal de esa placa. Y como la placa es uniforme, cada pequeña lámina infinitesimalmente espesa, o sea, de espesor diferencial de Z, va a tener exactamente el mismo centroide en X y en Y. Es por eso que solamente nos interesa el centroide de la sección transversal. Y el centroide de esta sección transversal no es más que el centroide de un cuarto de circunferencia. ¿Cuál es el centroide de un cuarto de circunferencia con respecto al centro de lo que sería la circunferencia completa? Vamos a poner esto en contexto. El punto A es el centro lo que sería el centro de la circunferencia completa. Aquí está el punto A. Entonces, el X del centro de gravedad con respecto al punto A es igual al Y del centro de gravedad. Esto va a ser 4 sobre 3pi r. Y claro, 4 sobre 3pi, para que nos pongamos en contexto, 4 entre 3pi sobre 3pi, lo podemos duplicar aquí simplemente, es alrededor de 0,42. Para que esto no parezca fuera de contexto. Esto es aproximadamente 0.4244, aproximadamente 0.4244 por el radio. O sea, esto queda dentro de la distancia del radio. O sea, estaríamos hablando de que el centroide está aproximadamente por acá. Si esto es 3 metros, esto está un poquito más hacia acá. Por aquí está el centroide. No es nada descabellado, honestamente. Se ve bastante céntrico desde mi punto de vista. Esto se puede calcular, cada una de estas cosas se puede calcular según la integral
O sea, x del centroide respecto al punto A. Esto es simplemente la integral de... Es un cociente de integrales, de hecho. Si quisiéramos calcularlo por integrales, plantearíamos... Ok, y hacemos esto. Hacemos esto como Dios manda. Dios nos ha elegido para esta misión de dar una buena clase el miércoles. Es la primera clase que les voy a dar a los muchachos en 3 semanas, básicamente. Sí, porque la primera clase fue en semana 1. Vamos a prepararla con antelación. Y garantizar una clase de calidad, ciertamente. Y todo esto entre el área total. Sí, lo estamos planteando con áreas. Porque, de nuevo, es reducir un cuerpo tridimensional a un centroide bidimensional. ¿Por qué? Porque el centroide en Z no me interesa para nada. Pero va a estar en toda la mitad de la placa, porque la masa está distribuida uniformemente para esta placa de un cuarto de circunferencia, de un cuarto de círculo, de un cuarto de cilindro realmente. Entonces... y claro, con Y sería exactamente lo mismo. De hecho, podría empequeñecer un poco esto. Podría duplicarlo. Y claro, si quisiera lidiar con estas integrales, podríamos lidiar fácilmente con estas integrales usando coordenadas polares, donde x, recordemos, es igual a r coseno de tita y y, recordemos, es igual a r por seno de tita. Por otro lado, en este caso tenemos únicamente un cuarto de circunferencia. El ángulo θ se mide con respecto al semieje horizontal positivo. Entonces vemos que θ varía entre 0 y 90 grados, básicamente. Entonces, claro, para nuestro límite de integración en R, nuestra variable radial, tendríamos que 0 es menor o igual que R minúscula, que es menor o igual que R mayúscula, que es 6 metros, que es el radio de la placa. Y 0 radianes sería menor o igual que el ángulo θ, sería menor o igual que pi medios radianes. Pero no hay que plantearlo por polares, porque ya nosotros sabemos esto. Yo me lo sé de memoria porque lo he calculado muchas veces. Les recomiendo a los estudiantes que se lo sepan de memoria, por si algo como esto aparece en el examen, que tranquilamente puede aparecer. Ok. Y bueno, dicho eso, entonces, el X del centro de gravedad respecto al punto A es igual al Y del centro de gravedad con respecto al punto A, que es igual a 4 sobre 3pi por R. Sustituimos esto. Bueno, podemos en realidad sustituir básicamente todo. El radio es de 6 metros. Y por supuesto, esto lo podemos calcular con 4 cifras significativas. 4 sobre 3pi por 6.
Ok. Son números fastidiosos, pero no es nada del otro mundo. ...2.5465 metros. Ok. Eso es un dato más. El peso es de 20 newtons. Esto es buena información realmente. Y claro, nos piden reducir el sistema al punto A. Y ahora muy bien. Ahora trabajemos con la carga distribuida. Que esta carga distribuida bastante interesante, honestamente. A mí me gusta hacer un estudio específico de la carga distribuida. Y de hecho creo que voy a tomar la imagen original de PowerPoint. Voy a hacer un zoom en la imagen en concreto de PowerPoint para que se entienda mejor lo que está pasando. Ok. Ok. Entonces, prosigamos con esto. Ok, vamos a mirar esta carga distribuida porque tiene su gracia. Ok. Primero, vamos a subdividir esto en dos cargas distribuidas. Entonces, tomemos esta carga distribuida y subdividámosla en un paralelepípedo y un prisma triangular. Entonces, no voy a rayar sobre la que es la original. Voy simplemente entonces hagamos algo bien interesante aquí. Y error de mi parte aquí. Ajá. Borremos acá también. Entonces aquí esto se extendería por acá hasta acá más o menos. Y en azul podemos dibujar el prisma triangular
Entonces, claro, esto en realidad puede tomarse como una única carga distribuida que varía, cuya intensidad de carga varía linealmente en la dirección X y varía desde una intensidad de 1 newton sobre metro cuadrado en esta línea a 3 newton sobre metro cuadrado en esta otra línea. Pero nosotros vamos a vamos a resolver esto por principio de superposición. Y nosotros vamos a decir que la fuerza total es la que proviene del paralelepípedo más la que proviene del prisma triangular. Esto es un rectángulo, esto es un triángulo, pero estamos básicamente haciendo referencia a las secciones transversales de cada figura. Entonces, recordemos que en este contexto de la fuerza resultante de una carga distribuida, la fuerza no es más que el volumen ficticio de esa distribución. O sea, aquí hay un paralelepípedo y literalmente eso es relevante porque podemos calcular el volumen de ese paralelepípedo. Es un volumen ficticio porque claramente hay dos dimensiones físicas reales, longitudinales, acá 1 metro, acá 1 metro, perpendiculares entre sí, pero la tercera dimensión, la de altura, que representa la intensidad de carga distribuida, está en newton sobre metro cuadrado. Entonces ese volumen no va a ser metro por metro por metro, va a ser metro por newton sobre metro cuadrado. O sea, gráficamente va a ser el volumen de este paralelepípedo, pero físicamente va a ser una fuerza, porque cuando multipliques este metro por este newton sobre metro cuadrado, se te dan los metros cuadrados y te queda simplemente newton. Y ¡pam! El volumen de esta figura es un volumen ficticio que realmente representa la fuerza resultante de esta carga distribuida. Entonces, literalmente va a ser un volumen, la fuerza resultante del paralelepípedo va a ser el volumen del paralelepípedo, que va a ser área de la base por altura. Y bueno, con el área de la base, con la base nos referimos a esto. Y qué lástima, se borró lo que teníamos antes. Área de la base por altura. Y vamos a dibujar la base para que se entienda todo con excelsa claridad. O sea, con una claridad que... cosa de que si no se entiende sea totalmente culpa del estudiante, por así decirlo. Yo puedo poner el mango tan bajito como se pueda, pero si el estudiante no estira el brazo lo suficiente para alcanzar el mango, simplemente no lo va a alcanzar, no va a adquirir el conocimiento. Hay estudiantes que tienen los brazos largos y pueden alcanzar el mango sin siquiera ponerse de pie. Es lo que llamaríamos estudiantes altos en la analogía, en la metáfora, pero en la realidad serían estudiantes talentosos. Y bueno, no sé qué tan conveniente es lograr las cosas sin necesidad de esforzarse, porque después no aprendes a esforzarte. Cosas de la vida. Entonces, esta fuerza va a ser simplemente y la altura es esto. H. Sería mejor si esta... Ok.
pongamos base. Ok. Y pongamos acá. Sí. Altura del paralelepípedo. Y pongamos acá. Entonces, el volumen del paralelepípedo va a ser ok. Entonces, por si acaso, el área de la base es simplemente 1 metro por 1 metro, que es igual a 1 metro cuadrado. Y la altura del paralelepípedo es literalmente, es una altura ficticia, es 1 newton sobre metro cuadrado. Muy bien. Entonces, el volumen del paralelepípedo es igual a 1 metro cuadrado por 1 newton sobre metro cuadrado. De donde obtenemos entonces que la fuerza del paralelepípedo es de 1 newton. Se nos van los metros cuadrados y nos queda que es el propio volumen del paralelepípedo. Ok. Vamos ahora con la fuerza del prisma triangular. Es un poco más de lo mismo, ¿no? Ujú. Ok. Ok, con el prisma es básicamente la misma historia. La base es literalmente la misma. Solo que en realidad el prisma nos conviene plantearlo de otra forma. Que es que, okay, como siempre, la fuerza del prisma triangular va a ser el volumen ficticio del prisma triangular. Pero ahora, lo que nos conviene poner como la base, vamos a ponerlo así, es esto. Va a ser básicamente área transversal por profundidad. Porque esta vez lo que tenemos, básicamente, es un triángulo contenido en este plano, en el plano que dibujé en verde, que se extiende a lo largo del eje Y. El eje Y es este que está acá. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces tenemos básicamente un triángulo en el plano XZ que se extiende a lo largo del eje Y. Y claro, ¿y por qué lo hacemos así? Bueno, porque básicamente si lo tomamos de esta forma, lo que tenemos es un cuerpo bidimensional que se extiende uniformemente a lo largo del eje Z. Entonces, el volumen de este cuerpo, de este prisma, es simplemente sección transversal, o sea, área de la sección transversal por la profundidad. O sea, es un cuerpo tipo cilindro, por así decirlo, que el cilindro es área de la base por altura, es algo similar. Aquí es área de la sección transversal por profundidad. Es porque, digamos que
triángulo se extiende horizontalmente. Si el triángulo se extendiera verticalmente, sí iríamos área de la base por altura. Tiene que ver únicamente con la disposición horizontal de esto. Que esto lo pueden tomar como un trocito de toblerones. Literal, si el toblerone no tuviera los huecos. Porque un toblerone es básicamente un prisma de sección triangular. O por lo menos la caja de toblerones. La caja de toblerones, eso sí es un prisma de sección triangular. El toblerone ya el chocolate no, porque le faltan pedazos. Pero la caja se asemeja bastante a un prisma de sección triangular uniforme. Entonces esa área transversal es complicada porque es el área de un triángulo. Es el área de la sección transversal triangular, que es base por altura. Vamos a poner así: base del triángulo por altura del triángulo entre 2. Base del triángulo por altura del triángulo entre 2. Y la base del triángulo es fácil. Es simplemente esta. De hecho, vamos a simplifiquemos esto bastante. Y en verde aquí podemos dibujar sección transversal. Y claro, y esta es la profundidad P. Que mencionábamos. Ok. Entonces, la base sería simplemente esto. Lo vamos a dibujar en... La base es esto. 1 metro. Y la altura, la base es simplemente 1 metro. Y para la altura, y usamos un color bastante incómodamente rosado para la altura. Y la altura sería esto. Esta es la base, esta es la altura del triángulo. Y esto de acá es la base del triángulo. Y la altura del triángulo es más complicado de lo que parece. Es una altura ficticia. Vamos a duplicar esto por acá. Entonces,
altura del triángulo es... Fíjate, estos 3 newtons sobre metro cuadrado son desde el piso hasta el techo más alto de la casita, por así decirlo. Si decimos que toda esta figura completa es una casita, desde el piso hasta el techo son 3 newtons sobre metro cuadrado. Ahora, desde el inicio del techo hasta el final del techo, o sea, desde el techo bajo hasta el techo alto, la diferencia vertical, la altura vertical es la diferencia de alturas. Entonces, la altura del prisma triangular, o de ese triángulo que dibujamos ahí, es la diferencia de altura entre los techos. O sea, 3 newtons sobre metro cuadrado menos 1 newton sobre metro cuadrado. Entonces 2 newtons sobre metro cuadrado. Ok. Entonces duplicamos esta fórmula. Y esto ahora, esta base es de 1 metro, esta altura es de 2 newtons sobre metro cuadrado. Claro, esta sustitución yo no tengo que hacerla tan así, o sea, lo estoy haciendo paso por paso para que se entienda. Entonces, el área de la sección transversal entonces es igual a 1 newton sobre metro. Entonces el volumen del prisma triangular es igual a el área de la sección transversal por la profundidad, lo que nos lleva a que esto es 1 newton sobre metro por la profundidad, que es de 1 metro, la profundidad es de 1 metro, y bueno, nos queda entonces que el volumen triangular es igual a básicamente se nos tacha esto, se nos tacha esto, aquí se nos tacha el cuadrado con el metro. Nos queda entonces 1 newton, que es igual a la fuerza triangular, la fuerza del prisma triangular. Y ahora, un detalle. La fuerza total entonces superficial va a ser la fuerza del prisma, o sea, la fuerza del paralelepípedo, prisma rectangular, más la fuerza del prisma triangular. Entonces la fuerza total es 1 newton más 1 newton. Esto es igual a 2 newtons. Esto puede hacerse de forma mucho más directa, sin tantos dibujos ni detalles. Estos son solo para efectos pedagógicos. Un estudiante bien entendido puede hacer esto de manera mucho más breve
y se le recomienda hacerlo. Ok. Ahora vamos con las ubicaciones de esto, porque esta es la parte también fastidiosa. Que es que todo esto... Y es que en realidad está el detalle de que la descomposición realmente la hicimos porque nosotros sabemos dónde está ubicada, o sabemos calcular dónde se ubica el centroide de cada porción de esta carga distribuida. Por ejemplo, la del paralelepípedo, al ser uniforme, simplemente va a estar ubicada en el centroide del área sobre la que actúa. O sea, va a estar literalmente en el centroide de su base. Entonces, por ejemplo, si ubicamos esa base con respecto al punto A, esto sería... Aquí va a haber un... Sí, vamos a hablar de el X de esto. Va a estar en toda la mitad. Entonces, vamos a ubicar esto respecto al punto A. A fin de cuentas es el primer punto de reducción. Vamos a tener 2.5 metros más este ancho en X mide 1 metro. Y se supone que el centroide de esto tiene que estar en toda la mitad de este ancho. ¿Por qué? Es una carga superficial distribuida uniformemente, la del paralelepípedo. Más 0.5 metros. Esto va a ser igual, en otras palabras, $3 metros. Ok. En cuanto a la Y del centroide, respecto al punto A, de la parte rectangular, este es el eje Y. De aquí hasta el inicio de la distribución hay 2 metros. Entonces va a ser 2 metros más la mitad del espesor en Y. El espesor en Y de esta distribución de forma de paralelepípedo es de 1 metro. Aquí está este metro paralelo al eje Y. Eje Y y 1 metro paralelo al eje Y. Entonces, 2 metros más 0.5 metros. En otras palabras, esto va a ser 2.5 metros aquí. Muy bien. Ahora vamos con la parte triangular, que esta es un poco más complicada. Pero básicamente, notemos que la falta de uniformidad ajá. Esta es una paralela al eje Y. Esta es una paralela al eje X. Y esto lo digo porque nótese que la variación de esta carga distribuida es en el eje X. O sea, quiero decir, si nos movemos a lo largo del eje Y para un valor fijo de X, si fijamos X, si fijamos el valor de X y nos movemos paralelos al eje Y, vamos a ver que la intensidad de la carga tipo prisma triangular es uniforme también. Porque esto es un X fijo y esto es otro X fijo.
Si me muevo en Y, básicamente la intensidad de carga distribuida del prisma es uniforme en Y. Eso quiere decir que aquí hay un plano de simetría, por así decirlo. Que es este que está por acá. Que pasa por toda la mitad. O sea, esta figura simétrica respecto a un plano perpendicular al eje Y. Entonces, en otras palabras, cuando tu volumen, o sea, así como el volumen ficticio representa el volumen ficticio de la carga distribuida, representa la fuerza resultante, el centroide de tal volumen representa el centroide de la carga distribuida. En otras palabras, si la figura que representa la carga distribuida tiene un plano de simetría, su centroide estará localizado en dicho plano. Y por ende, el centroide de la carga distribuida también estará ubicado en dicho plano. Increíble. Wow. Sorprendente. Ok, y ahora el centroide de la carga distribuida también estará ubicado en dicho plano. Esto básicamente lo que quiere decir es que la Y del centroide del prisma triangular respecto al punto A va a ser la misma del paralelepípedo, o sea, 2 metros más 0.5. Aquí está. Entonces, ok. Vamos a esta.
Aquí está la Y del triángulo con respecto al punto A. Que es simplemente estos 2 metros más los 0.5. Metros más 0.5 metros $2.5 metros. Ok. Y la X quizás es la parte más complicada, pero tampoco lo es tanto. Porque recordemos que tenemos una sección transversal que se propaga uniformemente a lo largo del eje Y. Entonces todas estas secciones transversales van a tener el mismo centroide en X. Porque son prácticamente la misma sección transversal corrida en Y, corrida en una dirección perpendicular al eje X. Entonces, a efectos del plano ZX, esto es un triángulo rectángulo. Entonces ya vamos a... Entonces, nuevamente representemos esto y lo que tenemos es básicamente un triángulo rectángulo. Recordemos, esto mide 1 metro. El centroide de un triángulo rectángulo está localizado a 1/3 de su base, medido desde el ángulo recto. En otras palabras, la Y de esto qué cosa tan interesante, ¿no? Básicamente, respecto al punto A, en Y, 2.5 metros más el 1/3 del que estábamos hablando. 2.5 metros porque lo estamos midiendo con respecto al punto A, más 1/3 que multiplica a 1 metro. Y bueno, aquí podemos usar el valor exacto si queremos. $2.5 más
1 tercio por 1, que es 1 tercio. Esto es 17 tercios. Puedo mantenerlo exacto. 17 sextos, perdón. O puedo aproximarlo con 4 cifras significativas en los decimales. Pero bueno, ya va a sonar mi alarma para irme a dormir, así que por ahora lo voy a dejar hasta aquí. Mañana continuamos preparando esta maravillosa clase. Sí, esto va a ser un capítulo del podcast. Continuamos mañana. Esto no es una forma de cómo hacer las cosas en el examen, porque en el examen hay que hacerlo mucho más rápido. Esto es una explicación para que se entienda. Y he ahí mi alarma para dormir. Bueno, este fue el segundo episodio del podcast. No sé cuándo voy a subir esto, pero algún día será. Hasta luego. Ese fue todo el desarrollo de este video. Si te gustó le puedes dar like. Si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, sugerencia, queja pasivo-agresiva, solicitud o idea para un próximo video, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga más contenido como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si quieres ayudar aún más a que este canal crezca, por favor, compártelo en tus redes sociales. Que, por cierto, estas son las mías. Básicamente, Profesor Man pegado o separado, o invertido en el caso de X. Muchas gracias por ver este video. Sin más que decir, este fue el Profesor Man y me despido.